Gracias por seguir en sintonía con ANC Amanecer. Y en esta ocasión vamos a hablar con don Isidoro Santana de cara a poder entender todo este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo de nombre Ley de Modernización Fiscal, que no es más que la reforma fiscal que siempre se ha estado hablando y que se estaba esperando que fuera presentada por las autoridades. Muy buenos días. Buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Usted me imagino que vio la semanal el día de ayer. Nos gustaría saber de entrada la interpretación que tienen en torno a lo presentado por el ministro Jochi Vicente. Sí, mira, los economistas normalmente necesitamos no solo ver lo que se dice en la televisión, necesitamos ver con mucho mayor detalle las implicaciones de cada uno de los artículos del proyecto de ley. Pero en general, hasta ahora lo conocido me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita, porque la realidad es que el gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa si es que pretende resolver los problemas que el mismo gobierno dice que va a resolver con eso. Es decir, que va a resolver los problemas de seguridad ciudadana, los problemas de agua, los problemas de infraestructura, de salud, y que al mismo tiempo va a tratar de evitar que siga creciendo mucho la deuda pública. Pero en general, visto que el propio presidente estaba muy reacio a emprender este tipo de iniciativa, porque obviamente le tiene miedo a la impopularidad que le suele generar, pues yo diría que es una gran cosa que al final se haya tomado una decisión y que se someta esto al Congreso y ojalá se apruebe, porque la verdad es que el país lo necesitaba eso. O sea, pero usted dice que los 122.000 millones de pesos que prevé el gobierno dominicano percibir con esta reforma fiscal, que representaría un 1.5% del Producto Interno Bruto, ¿no sería suficiente para los problemas que enfrenta el país? No, pero solamente el déficit fiscal son 3.1% del producto. Imagínate tú, eso no es ni la mitad de lo que se requeriría para cubrir el déficit. Y para cubrir el déficit significa, perdóneme, para cubrir el déficit significa nada más evitar que el país se siga endeudando, dejando todo lo demás sin resolver. Si además de cubrir el déficit se necesita resolver los otros problemas a los que se ha hecho referencia, entonces se necesitaría mucho más. O sea, pero, se podría equiparar con préstamos, el 2% faltante. El faltante, bueno, significa endeudamiento, porque no es exactamente lo mismo que préstamo con endeudamiento. A ver si me explico. Si tú tomas 200 en préstamo, pero pagas 100, tú te endeudaste en 100. De modo que el endeudamiento es la parte que se toma, pero que restando la parte que se está pagando por otro lado, ¿no? Lo que estamos hablando es de que lo que se necesita para evitar el endeudamiento, no el préstamo, porque el préstamo siempre se va a seguir tomando por una razón. Cada año hay que ir pagando amortizaciones por lo que ya se debía, y eso hay que ir reenganchando cada año, aunque el país no se endeudara, aunque no hubiera déficit. El impacto que pudiera tener esta reforma fiscal en el bolsillo del dominicano, y hago la pregunta porque eso es lo que el dominicano quiere saber. ¿Me impacta o no me impacta en el bolsillo a la hora de ir a comprar al supermercado? Mira, siempre impacta. Ahora, la forma en que va a impactar depende más de cómo se gaste el dinero que la vía por la cual se recauda. Porque al final de cuentas, casi siempre el impacto de la política fiscal depende más del gasto que de los impuestos. Los impuestos siempre significan una carga para alguien, de eso no hay ninguna duda. Y en este caso todo parece indicar, por lo que yo conozco hasta ahora, es que se ha hecho una propuesta que incluye tratar de cargar a todo el mundo algo,
Sería lo ideal. Ideal es que no se le cargara a la gente de menos nivel de ingreso, a la gente más pobre, pero eso es prácticamente imposible en ningún país, porque la mayor parte de los impuestos están diseñados de forma tal que algo siempre le va a cargar. Sin embargo, lo importante es que lo que se le quita a la gente, pues se le compense nuevamente por vía del gasto público, por vía de los servicios, porque a fin de cuentas lo que beneficia a la gente y sobre todo a la gente pobre es el gasto, es decir, es lo que el gobierno hace con el dinero público. Ya ha comenzado a generar algún tipo de crítica por parte de algunos sectores que se ven un poco afectados, o se verían afectados con la eliminación de exoneraciones. El caso de la ley de cine, que al parecer tendría un desmonte en la exoneración, está la industria textil, está la industria turística y otros sectores que se verían afectados. ¿Cómo enfrentar el gobierno? Porque ciertamente hay sectores que deben ser impactados con este proyecto de reforma. Pero esas excepciones fiscales que tenían estos sectores, ¿ya no es el tiempo adecuado para que se desmonte producto de que son autosuficientes? Es que, mira, a nadie le gusta pagar impuestos. Y más acá en República Dominicana, desde hace más de 50 años, casi la totalidad de los capitalistas aprendieron a saborear las mieles de invertir sin pagar impuestos. Y de ahí se inventaron una ley de incentivo para cada cosa. No importa lo que sea que tú hagas, siempre hay que buscar la forma de hacer una ley de incentivo. Y ciertamente que es responsabilidad del Estado incentivar que las actividades productivas se desarrollen. Pero por un plazo. Pero resulta ser que aquí en República Dominicana nos hemos inventado que la única forma de incentivar es no pagar impuestos. Y eso no es verdad. De hecho, por ejemplo, el sector turismo, que en República Dominicana es un ejemplo de un sector nuevo que comenzó a desarrollarse desde los años 70, el empuje fundamental para el desarrollo del sector fue básicamente que el Estado contribuyera creándole infraestructura, sobre todo en la costa norte, y creando las condiciones más los financiamientos a largo plazo del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Turística, llamado Infratur, que existía en ese tiempo. Eso fue lo que empujó el desarrollo del sector. Entonces, el Estado tiene otros mecanismos de incentivo que no necesariamente es dejar de pagar impuestos. Y eso es lo que desde hace tanto tiempo los economistas dominicanos, por lo menos aquellos que hemos estado involucrados en el área, y los organismos internacionales vienen reclamándole al Estado dominicano. Pero usted ve bien que ya el gobierno comience a eliminar excepciones fiscales a estos sectores. Sí, desde hace mucho, desde hace mucho. Y no es porque yo sea enemigo de que haya incentivo por vía de extensión de impuestos. No es eso. El problema es que en la República Dominicana, cuando se otorga un incentivo a un sector, se abre una brecha por donde se cuela todo. Y ahí inmediatamente aparecen otro y otro y otro. Y en la medida en que se va generalizando ese ambiente, la gente también aprovecha esa brecha para meter toda una serie de operaciones y de transacciones que no era el objetivo de la ley. Te voy a poner el ejemplo. Hay una ley de incentivo al desarrollo de los centros, de los polos turísticos, y resulta que eso ha sido utilizado por la gente de ingresos altos para tener una segunda vivienda de lujo en las zonas turísticas y no pagar ni un centavo, ni en el proceso de construcción, ni por la tenencia de la propiedad, ni por la ganancia de capital, y no pagar ni un centavo por nada de eso. Al final, eso a quien le cuesta dinero es al ciudadano dominicano
que está dejando de percibir los servicios que el Estado tendría que estarle dando con esos servicios. Yo siento que la reforma fiscal presentada ayer tiene un matiz o está muy enfocada en enfrentar la evasión y la elusión fiscal. Pero ayer el ministro no detalló la forma en que iba a ser enfrentado. Sí señaló de que la Dirección General de Aduanas y de Impuestos Internos iba a desplegar toda una estrategia para enfrentar ambos crímenes, como él señaló, que eran crímenes contra el Estado. ¿Qué debe hacer el gobierno o qué debe contemplar esta reforma fiscal para atacar esos dos elementos, evasión e elusión fiscal? Mira, yo no te puedo contestar a ciencia cierta porque yo lo que soy es economista y el trabajo de los economistas no es la parte de la administración de impuestos, eso corresponde a los administradores de impuestos. Ahora, lo que conocemos los economistas es que los mecanismos por excelencia utilizados para evadir el pago de impuestos son las exenciones, porque cuando se da una exención, el evasor aprovecha la brecha que se abre para por ahí meter muchísimas otras transacciones. Te voy a decir, cuando se estableció el ITEVIS la primera vez en República Dominicana, se estableció como un impuesto, se llamaba ITEVI sin S. Ahora se llamará IVA. Sí, ahora no es ITEVI, ahora será IVA. Sí, bueno, así es como se llama en todas partes del mundo. Si quieres, IVA. Si quieres yo te explico por qué se le puso ITEVIS aquí. Lo que pasa es que el primer presidente que propuso la creación de un IVA con una tasa muy modesta, no recuerdo, creo que era 2% o 4%, fue el presidente Antonio Guzmán, pero el que presidía el Senado en ese tiempo, el que lideraba el Senado en ese tiempo, era Salvador Jorge Blanco, que era enemigo acérrimo de Antonio Guzmán. Y trataron de tumbarle el proyecto de ley y efectivamente lo tumbaron. Pero ¿qué pasa? Que poco tiempo después le toca a Salvador Jorge Blanco ser él el presidente. Sí. Y volvió a someter el proyecto de ley porque era una necesidad. Ahora, prefirió tratar de cambiarle el nombre y no ponerle como se llama en todos los países, que es impuesto al valor agregado. Y se le puso impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Así se conoce en República Dominicana. Se mantuvo ese nombre todo el tiempo, a pesar de que en el mundo entero ese impuesto se le llama impuesto al valor agregado. Porque cada impuesto normalmente son cuestiones genéricas, así como el impuesto sobre la renta tiene su nombre en todos los países, pues el IVA es así en todos los países. Lo que quería decir con esto es que cuando se estableció no incluía prácticamente a muchísimos productos considerados de primera necesidad. Inmediatamente todo el que tenía un negocio de vender ropa, o de vender zapatos, o de vender bebidas, o de vender cualquier cosa que pagara impuesto, instaló una tienda donde al lado le puso una tramería para vender arroz, aceite, jabón de lavar y cosas de ese tipo. A partir de ahí, cada vez que presentaba la declaración ante la Dirección de Impuestos de lo que había vendido, ponía que todo lo que vendió era esos productos exentos y nada de lo que estaba grabado con el impuesto. ¿Por qué razón? Porque cuando se cobra el impuesto a algunas cosas y se dejan otras, el evasor inmediatamente se da cuenta de que la vía para engañar al fisco, que es engañarnos a todos, claro, es crimen de Estado, decía el ministro ayer. Un crimen de Estado. Sí, es disfrazar las ventas del que está grabado. Hay dos puntos que yo creo que tienen un impacto directo entre el ciudadano común.
y es que ya las casas, el impuesto IPI, ya no será a casas de un monto de 8 a 9 millones de pesos, sino será de casas de 5 millones. Y también el tema del pago del marbete, que vemos que hay una tabla rasa de un aumento de 1.500 a 3.000 pesos y 6.000 pesos. ¿No sería un poco factible de que partiendo de la marca y el año del vehículo se cobre este impuesto y no generar una tabla rasa a toda persona que tenga vehículo? Mira, ahí yo estoy en desacuerdo con la forma como se hizo, porque de hecho ni siquiera había que hacer, lo que había que aprobar es aplicar una ley que está aprobada desde 2012, que lo que hace es que establece que ese impuesto sea ad valorem. ¿Qué significa ad valorem? Que sea sobre el valor del vehículo. Cuanto más vale el vehículo, más tiene que pagar. En el 2012 se aprobó que sea el 1% del valor del vehículo. De modo que si tú si tú tienes un vehículo que vale 5 millones, pues tú tienes que pagar 50.000. Si tú tienes un vehículo que vale 1 millón, tú pagas 10.000. Y así por el estilo. Pero no se aplicó esa ley. Lo ideal es que fuera así. Ahora, dado que eso nunca se aplicó, bueno, pues por lo menos que ponga... Creo que lo que se pretende con esto es, entendiendo que el más nuevo vale más, aplicarse lo más alto al más nuevo, pero sin atender al valor del vehículo. Y eso es un error, porque la administración tributaria sabe cuánto vale cada vehículo. Hay características, y paso a explicar. Claro. Usted puede tener un vehículo del 2018 de X marca, y puede tener otro vehículo del 2018 de X marca, claro, y el valor es distinto. El valor es distinto. Porque claro, la marca influye. El valor, bueno, el año influye, pero hay otras cosas que influyen más. No es lo mismo un Toyota que una Mercedes. Una marca, claro, tú puedes tener un vehículo de lujo de 2018 que cueste, que tenga un valor superior a uno del 2024. Así es. Nuevo. Así es. Con relación al impuesto IPI, que vemos que baja el punto de partida. Mira, ese es un impuesto que va a afectar un poco a la clase media. No es gran cosa porque el impuesto es bajo, es muy bajo, pero que sí va a poner a pagar gente que antes no pagaba. Aquí en República Dominicana, el impuesto a la propiedad está diseñado como un impuesto a la vivienda suntuaria. Es decir, que fue concebido nada más para gravar a la vivienda de los ricos. Eso no es normal en el mundo. En el mundo la idea es que sea a la propiedad y que fuera a la propiedad en general, no a la vivienda, sino toda la propiedad que pueda tener. Ahora, se suele dejar exenta la vivienda de la gente más modesta, de los recursos más modestos. Y normalmente eso lo saben los municipios, porque casi siempre quien cobra esos impuestos son los municipios. Eso es lo normal en el mundo, ¿no? Ellos conocen la gente, saben a quién corresponde y quién no. Bueno, pues aquí se dejó un nivel muy alto que no solo incluye gente pobre, sino clase media, exento del pago del impuesto, y ahora pues la idea es que se va a abarcar a un poco más de gente. ¿Eso sí tiene un impacto en una clase media? Sí, tiene impacto en la clase media. Con relación al anticipo... No es mucho porque... ¿Cuál es el costo de este impuesto? Porque es anual. Es anual, yo no recuerdo, pero creo que es en el 1% del valor que exceda sobre el monto exento. Por ejemplo, si es a partir de los 5 millones, para poner un ejemplo, sí, y tú tienes una casa que vale 6, entonces sería el 1% de 1 millón, porque es el excedente de 5 millones. Okay. En campaña, todos los candidatos o los principales candidatos tomaron como discurso el desmonte del anticipo. Y vemos que esta reforma fiscal contempla un desmonte del anticipo.
primero las personas físicas no pagarían y las micro, pero hay un desmonte sí en las pequeñas, medianas y se mantiene en las grandes empresas. ¿Su interpretación a esto o debió ser total la eliminación del anticipo? Mira, el tema del anticipo, que es una figura extremadamente odiosa y complicada. Principalmente para los pequeños. Para el que tiene que hacerlo, en general sí para los pequeños, porque le involucra un costo que no deberían tener, pero tiene una complicación que fue concebido como una forma de contrarrestar la evasión. Si no hubiera evasión, no se necesitaría prácticamente el anticipo, porque el anticipo fue establecido para que el fisco vaya agarrando una parte adelante, de modo que claro, si al final el individuo se sale con la suya, por lo menos ya el fisco una parte tiene. Si se lograra resolver el problema de la evasión, pues el anticipo podría eliminarse perfectamente. Con estas medidas económicas que el gobierno se aboca a presentar al Congreso de la República, vemos que hay una parte paliativa, y porque aumenta un 21% la tarjeta Supérate o Aliméntate, y también aumenta el salario mínimo no sectorizado y el salario del sector público, el mínimo de 10,000 a 15,000 pesos. La interpretación que yo le doy es que es una forma de paliar los números fríos que da el gobierno. No sé si usted también comparte este concepto. Mira, sí, en todas las discusiones que los economistas, porque siempre vivimos discutiendo estas cosas, hemos estado llevando a cabo, siempre se ha concluido en una cosa: como no hay forma de hacer una reforma fiscal que no tenga algún impacto sobre la población pobre, al menos que se busque la forma de que a los más pobres se le compense lo que se le está cargando por otro lado, y de ahí es donde surge esas ideas de las que tú estás hablando. Es una forma de neutralizar el efecto negativo en los estratos bajos, y me parece que eso es correcto. Ahora, yo vuelvo a insistir, el beneficio para la población, y eso ya no se refiere nada más que a la gente pobre, sino a la clase media en general, es que el Estado mejore los servicios que provee, servicios de agua, servicios de transporte, de infraestructura, de salud, de educación, de medio ambiente. Ese es el verdadero impacto. Hay un elemento, Isidoro, y es qué hacer también con los sectores que ya han comenzado a pronunciarse. Por ejemplo, la Asociación de Roneros está en contra de que se aumente el impuesto a este sector, pero también el CONEP se alista a presentar su informe en cuanto a la reforma presentada. Y ANGE también y otros sectores comienzan a afilar de cara a presentar su posición en torno a este proyecto. Todos los sectores se van a oponer, eso es así. Lo que pasa es que el asunto, el arte de gobernar no es lo mismo que el arte de complacer peticiones, no. Gobernar es otra cosa, es tomar las decisiones que se necesitan aún a sabiendas de que algún callo hay que pisar. Y siempre va a ser así. Lamentablemente el problema dominicano es que hacer las reformas resulta tan difícil porque los gobiernos creen que su función es estar complaciendo a todo el mundo. No es así, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, don Isidoro, por sus sabios planteamientos en torno a esta reforma fiscal que, dicho sea de paso, hoy estaría siendo presentada ante el Congreso de la República. Hay muchas expectativas y se espera mucho movimiento en torno a ella y debates que deben darse de cara a tener algo consensuado, porque también todos los sectores deben de ser escuchados.